Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios que nos da la oportunidad de estudiar la lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Desde la caída de nuestros primeros padres, todo ser humano por causa del pecado ha sido excluido de la gloria divina y ha tenido restringido su acceso a su presencia. Romanos 3:23 y 5:12. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y excluidos del árbol de vida y quedaron sujetos a esclavitud del diablo y de la muerte. Existe un común denominador entre la experiencia de los padres en el Edén con la experiencia de Israel en el Sinaí, cuando después de haber promulgado la ley, ellos cometieron la apostasía adorando al becerro de oro. Éxodo 33 del 1 al 3. Dios separó a Adán y a Eva del Edén y también alejó el tabernáculo de reunión donde él moraba en presencia de Israel para que su santidad no fulminara a los impenitentes. Éxodo 33, verso 7. Moisés sabía que Israel sin la presencia de Dios no tendría ninguna oportunidad de restauración. Por eso pidió, te ruego que me muestres tu gloria. Y luego el Señor le mostró su gloria, dejándole ver su espalda. Éxodo 33 del 19 al 23. Pero también dispuso que el tabernáculo donde él habitaba, en medio de Israel, se levantara en el centro de un cuadrado hueco formado por el campamento de Israel, a 1 kilómetro de distancia de la tienda más cercana de cualquier israelita. La tribu de Leví era la única que acamparía alrededor del tabernáculo como guardián, evitando que cualquier israelita bajo pena de muerte traspasara los límites sagrados. La presencia y gloria de Dios estuvieron protegidas también por velos protectores en el santuario terrenal, para que los sacerdotes pudieran ministrar sin morir. Estos velos eran la continuidad de la espada de fuego que impedía el acceso a los pecadores al árbol de la vida en el jardín del Edén. Génesis 3:24. Estos velos desde el Edén en adelante, cuando Cristo resucitó y ascendió al santuario celestial, fueron quitados por su ministerio. Él logró a un costo infinito que dio como resultado la restauración del acceso de la humanidad a los beneficios de su presencia y de su salvación. Hebreos 1:14. Dios pagó el precio cuando murió en la cruz en la persona del Hijo, restaurando el pleno acceso a su presencia. Hebreos 10 del 19 al 23 y Hebreos 4 del 14 al 16. En nuestro estudio trataremos 3 temas acerca del comienzo de Cristo en su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Jesús ante el Padre, la invitación de Dios y el camino nuevo y vivo a través del velo. Comenzamos con Jesús ante el Padre, Hebreos 9:24. Al ascender Cristo marcó el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal y se presenta ante Dios en nuestro favor. Hebreos 9:20. El santuario terrenal y sus servicios también lo prefiguraba de manera cristocéntrica, pero el sistema festivo de Israel también contempló esta realidad. A todo israelita se le pedía que se presentara delante de Dios 3 veces por año en las fiestas de peregrinación que eran la Pascua, la fiesta del Pentecostés y de los tabernáculos. Éxodo 23 del 14 al 17, Deuteronomio 16:16. Las primeras eran celebradas en la primavera y la última en el otoño. Levítico 23 menciona 4 más, que incluían aspectos relativos a la primera y segunda venida de Cristo. En relación a su misión en su primera venida, Cristo estaba prefigurado en su muerte a través de la Pascua. Primera de Corintios 5:7. Los panes sin levadura señalarían que su sepultura, su cuerpo no vería corrupción. Y su resurrección y ascensión al Padre se efectuó en el mismo momento en que los sacerdotes mecían la gavilla mecida de primicias. 1 Corintios 15:20, Levítico 23, del 10 al 12.
En esa ocasión de su resurrección, anunció a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20:17. En esa ocasión él volvió en la noche del primer día de la semana. Juan 20:19. Pero estuvo 40 días confirmando la fe de los discípulos y luego ascendió al cielo para iniciar su ministerio celestial en el santuario, llevando a los cautivos resucitados como primicias. Mateo 27 del 51 al 53 y Efesios 4:8. Cuando nuestro Señor fue investido como sumo sacerdote en el cielo, el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés en sus seguidores. Hechos 1 del 2 al 3, Hechos 2 del 32 al 33. En la ascensión de Jesús se garantiza la eficacia de su sacrificio perfecto. Él está delante del Padre en el santuario celestial, como nuestro precursor ante su presencia. Él ha hecho realidad la promesa para todo creyente que viaja en busca de una patria, la patria celestial, la patria mejor, la ciudad de la cual Dios es su arquitecto y constructor. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes, durante cuanto 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, establece la institución que debía conmemorar su muerte, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado, y como antitipo de la gavilla mecida, fue resucitado de entre los muertos al tercer día, como primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar con él en su segunda venida. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben de cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Conflicto de los siglos 396 y 397. Continuamos con la invitación de Dios, Hebreos 12 del 18 al 21. Aquí Pablo destaca el impacto histórico y contextual de la promulgación del Decálogo en el Sinaí, celebrado en la fiesta del Pentecostés. El pueblo estuvo frente a frente con el juez de toda la tierra, y a pesar de que habían cumplido ciertas prescripciones sanitarias, morales y físicas, la conciencia de su culpa y pecado les hizo temer estar en la presencia divina y no morir. Dios siempre había anhelado comunión con su pueblo. En la experiencia de su majestad, más adelante él reconoció que había visto la gloria de Dios y no había muerto, Deuteronomio 5:24. Todos tuvieron miedo, incluso Moisés, porque Hebreos 12:21 dice que él dijo: estoy espantado y temblando. Pero Moisés se había preparado continuamente para estar en comunión con Dios, no así Israel. Por lo cual Moisés fue pedido que fuese su intermediario para no tratar personalmente con Dios. Deuteronomio 5 del 23 al 27 y Éxodo 20 del 18 al 21. En la primera lección debe de guiarnos a la reflexión, porque la presencia divina en nuestro ser magnifica nuestra indignidad, ya que somos polvo y ceniza, y seres caídos y pecadores. Pero Dios no pretende destruirnos, sino guiarnos a un sincero arrepentimiento y a recibir su gracia misericordiosa. Sin embargo, la triste realidad de muchos será de que rechazarán este proceso transformador de Dios en sus vidas y finalmente escogerán morir antes que vivir en su presencia. Apocalipsis 6 del 15 al 17. El temor de Dios conduce a la vida. El miedo los hace alejarse de Él. El temor reverente enseñará a su pueblo que Dios es misericordioso y compasivo. Éxodo 34 del 4 al 8. En segundo lugar, Pablo está recordándole al pueblo la reprensión que Moisés les hizo por su falta de fe y la apostasía del becerro de oro. Deuteronomio 9 del 11 al 21. El propósito de Pablo en este relato era que percibieran en sentido figurado que por causa de Cristo y su victoria, ellos también estaban congregados delante de su trono de la gracia y presentados ante Dios por medio de Cristo en el cielo. Hebreos 12 del 22 al 24.
Ese grande privilegio demandaba seriedad, sinceridad, y no descuido ni indiferencia, ni mucho menos ingratitud. Debían cuidarse de no caer en el mismo error de Israel. Ellos ya no quisieron continuar escuchando la voz divina, y su rechazo prefiguró una desobediencia persistente. Pablo finaliza con una solemne advertencia en Hebreos 12 del 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que habló en la tierra, mucho menos vosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, aún una vez y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y en esta frase indica la remoción de las cosas movibles, como hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pablo continúa la descripción de los detalles de la estructura del santuario terrenal, figura del celestial, en sus tres secciones: el atrio, la parte exterior y los dos recintos interiores, lugar santo y lugar santísimo. Estaban separados por velos o cortinas. La Biblia usa el término hebreo para velo, catepetasma, para referirse a la cortina de la entrada del atrio, a la cortina también o velo que ocultaba la puerta del tabernáculo y la que dividía el lugar santo del Santísimo. Estos velos marcaban los lugares de acceso o de entrada exclusivas al sacerdote en su servicio diario y al sumo sacerdote en su servicio anual en el día de Yom Kippur. Levítico 16, 1, 2. Si lo hacía en otro día y otro horario, él moría. El atrio también daba acceso al penitente que presentaba su ofrenda en el altar del holocausto. Levítico 1 del 1 al 3. Los sacerdotes debían oficiar en la mejor condición moral, recordando el antecedente de la historia de Nadab y de Abiú, hijos de Aarón, que introdujeron fuego extraño, embriagados con vino, al no discernir la diferencia, y fueron fulminados por la gloria de Dios. Levítico 10 del 1 al 3. El velo en sí mismo los protegía a los sacerdotes que oficiaban quemando incienso en el altar, cuando la gloria de Dios se manifestaba tras el velo que dividía el lugar santo y el santísimo. El acceso de todo extraño, nacional o extranjero que no fuera levita estaba restringido, so pena de muerte. Aún los levitas se les impedía introducirse en la esfera especial de Aarón y de sus hijos. Números 1:53. Todo esto indicaba la santidad de la presencia divina, ante la cual ellos como sacerdotes debían de presentarse y evitar así que el pecado les fulminara en la gloria de Dios. En el misterio de la encarnación, Dios veló el cuerpo de Cristo en su divinidad para poder habitar en medio de nosotros y para que pudiéramos ver su gloria como la del único Hijo de Dios. Juan 1 del 14 al 18. Ahora, por su victoria en la cruz, su propiciación nos da acceso directo al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Y Pablo nos exhorta a ir con confianza a ese trono, ante su presencia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En esta propiciación de Cristo es que podemos acercarnos a Dios, porque Él puso en marcha ese ministerio en el templo celestial que ninguna puerta o velo puede detener. Él es nuestro precursor. Luego seguiremos nosotros, primero en una dimensión espiritual de fe y luego corporalmente en ocasión de su segunda venida en poder y grande gloria, donde transformará el cuerpo de la bajeza nuestra en un cuerpo semejante al de su gloria. Filipenses 3:21. Entonces podemos estar eternamente para siempre en su presencia.
De esto se deduce que así como el Evangelio, el pacto y el sacerdocio y el santuario son ahora mejores, así también sucede con nuestro acceso actual en la presencia de Dios. Continuamos con el camino nuevo y vivo a través del velo, Hebreos 10 del 19 al 22. En este pasaje Pablo da una conclusión, que por medio de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios en el santuario celestial. Él ocupa la palabra griega parresía, traducida como libertad para entrar, pero la palabra también significa valor, confianza, osadía e intrepidez, porque Jesús ha entrado en el santuario como nuestro capitán y precursor de todos los creyentes y ha logrado nuestro acceso directo a su presencia. Aquí describe los logros de la encarnación. Su naturaleza divina humana le introdujo en nuestro mundo a fin de que pudiese darnos los beneficios del nuevo pacto, comenzando con la ofrenda de su vida inmaculada, pagando el precio con su sangre para nuestra redención. Este es un camino nuevo y vivo, totalmente diferente al del antiguo pacto, ya que el sumo sacerdote solo tenía acceso una vez por año al lugar santísimo con un sacrificio animal y con sangre ajena, y la muerte interrumpía sus funciones. En el nuevo pacto, Cristo presenta un mejor y excelente sacrificio para perdón de los pecados, es decir, su propia sangre y su propia vida. Ha puesto la ley en el corazón y en la mente, ha provisto el acceso ilimitado y permanente, porque Él intercede para siempre delante del Padre, según el orden de Melquisedec, Hebreos 9, 7 y 7:25. Por su propia sangre, con la cual rescató nuestras vidas de la vana manera de conducta, primera de Pedro 1, 18 y 19, nos ha permitido acercarnos con confianza a su presencia, ya que Él ha cumplido las obligaciones del pacto. El camino nuevo y vivo se abrió a través del velo. La palabra velo viene del griego katepetasma, que era la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo y ocultaba la gloria divina cuando una vez por año el sumo sacerdote entraba en la purificación del santuario terrenal. En la encarnación de Cristo la divinidad fue cubierta por el envoltorio humano, Juan 1:1 y 14, es decir, por la carne. Por eso Pablo en Hebreos 5:7 menciona que Cristo en los días de su carne. ¿Y cómo que fue que Cristo abrió el camino vivo y nuevo a través del velo, esto es de su carne? El rasgamiento del velo del templo terrenal demostró que los sacrificios y ritos judaicos ya no eran aceptos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés propició que la atención de los discípulos se fijara ya no en el terrenal, sino en el santuario celestial, donde Cristo había entrado con su propia sangre para hacer los beneficios de la expiación. El santuario celestial había reemplazado al terrenal con la mediación de Cristo en el lugar santo. Historia de la Redención, página 405. La victoria de Cristo da el acceso directo a la presencia divina. Tenemos acceso a la presencia de Dios, es decir, Él está como sumo sacerdote sobre su casa, sobre su iglesia, y podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Acercarse equivale a una íntima comunión y participación con Él, con corazón sincero, sin fingimiento, sin reserva alguna, con firme confianza en su poder, para limpiar la culpa y el pecado del alma, para impartir la gracia para vivir a salvo del pecado, purificando nuestros corazones de vidas consagradas a su servicio, habiendo abandonado con su gracia los deseos carnales de la vieja naturaleza y teniendo su mente y su amor en nuestros corazones. Segunda de Corintios 5, 14 al 17, Filipenses 2:5. Lavando nuestros cuerpos con el rito bautismal que confirma nuestra condición interna que acompaña a la conversión. Lo que Dios ha hecho con Cristo también lo hará con nosotros.
La tipología de las dos primeras fiestas se cumplió con exactitud. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. Pagó así el precio de nuestra redención. Ya resucitado como Gavía, Mesida de primicias, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios en el Pentecostés. Y ha derramado el don del Espíritu Santo, grabando su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Hechos 2 del verso 31 al 33. Según la carta de Hebreos y el libro del Apocalipsis, celebraremos esta última fiesta de peregrinación, la de los tabernáculos, con Jesús en su segunda venida, en grande poder y grande gloria, cuando entremos con Él por las puertas de la ciudad santa. No moraremos como en la figura, en las tabernáculos o cabañuelas de enramadas, sino en las mansiones que tiene preparadas en la casa del Padre Celestial para su pueblo. Al final del milenio, el tabernáculo de Dios descenderá del cielo y viviremos con Él eternamente y para siempre en la tierra nueva. Apocalipsis 7 del 15 al 17, 21 del 1 al 4 y 22 del 1 al 5. Pablo en otra de sus epístolas dijo, la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5. Por lo tanto debemos estar gozosos en la esperanza, Romanos 12:12, aguardando también la esperanza bienaventurada en la segunda venida de Cristo, Tito 2:13, cuando nos reuniremos con Él en el aire y así estaremos para siempre con Él. Primera Tesalonicenses 4:17. Las referencias a la entrada de Jesús detrás del velo tienen un significado teológico. Número 1. Testifican de la eficacia del sacrificio de Cristo, la perfección de su vida sin pecado y de su carácter, pues solo un ser sin pecado puede estar ante la presencia inmediata de Dios. Segundo, la señal de su entrada detrás del velo indica la grandeza de sus logros. Como representante no solo tiene acceso a la corte celestial, sino que se sentó en el trono con Dios, y nadie está más cerca del centro del poder del universo que Cristo Jesús. 3. Finalmente, la entrada de Jesús detrás del velo nos habla de la profundidad de su amor. Nos ha acercado, a pesar de nuestros pecados, hacia su presencia. Y Él desea y anhela estar cerca de nosotros. Y con entusiasmo, cuando acabe el gran conflicto, Él moverá su trono a la tierra y vivirá para siempre cerca de sus hijos. Apocalipsis 21:22. Aplicaciones personales. El santuario celestial no es una metáfora, es real. Es el gran original mostrado a Moisés en el monte. El santuario celestial es de tal naturaleza que el Hijo de Dios en su naturaleza humana ha estado ministrando en él, en sus dos recintos, desde su ascensión. Jesús está en el lugar santísimo para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Ahí no cesa de presentar a su pueblo, momento tras momento, completos en sí mismo. Pero a causa de que estamos así representados ante el Padre, no hemos de imaginar que podemos presumir de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes e indulgentes. Cristo no es ministro en favor del pecado. Estamos completos en Él y aceptos en el amado, no solo al morar en Él por la fe, sino también porque nunca podremos alcanzar nuestra perfección en nuestras propias buenas obras. El alma contempla a Jesús por la fe y repudia su propia justicia. Se da cuenta de que está incompleto y que su arrepentimiento es insuficiente, su mayor fe es debilidad y su sacrificio más costoso es pobre, y se arroja con humildad a los pies de la cruz. Pero una voz le dice, con asombrosa admiración, vosotros estáis completos en Él. Su alma descansa ahora, ya no necesita esforzarse para encontrar algo valioso en su misma vida que presentar como mérito para ganar el favor de Dios. Reflejemos a Jesús, página 68. Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación de su poder, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser
nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna, el deseado de todas las gentes. Página 352. Finalizo deseándoles un feliz sábado en la presencia del Señor.